Hola, hola. Buenas noches. Es por acá. Sandris, ¿esta es tu segunda o tu tercera charla con nosotros? Bueno, creo que es mi segunda charla, sino que yo los había acompañado una vez eh, en la vigilia de Nuestra Señora del Carmen. Ah, sí. Ya. Sí, con razón. Bueno, amiga, bienvenida una vez más. Bienvenidos a todos. Gracias por la puntualidad, por la disposición, por el sacrificio de sacar este tiempo con sus familias para compartir con su otra familia. Sandris, bueno, amiga, cuando quieras, si puedes, prendes obviamente, por favor, el micro, la camarita, que no es lo mismo, ¿cierto? Uno escuchar a alguien viéndola no es lo mismo. Y bueno, amiga, qué felicidad tenerte una vez más aquí y que Dios abra nuestros corazones para escucharlo a Él a través de ti. Ay, tan linda mi casa, muchísimas gracias. No, antes, muchísimas gracias por la invitación. Amiga, el Eh, microfonito se escucha un poquito, los audífonos se escucha un poquito raro. Mira a ver si de pronto sin audífonos se escucha muy pello, que no, no serán los audífonos. ahí se escucha un poquito mejor. Escucha como una lloviznita, o soy yo la única. Alguien más la escucha como habla, amiga. ¿No me escuchan bien? Ahí ya se escucha bien, ahí se escucha es como Yo sí la una. escucho bien. Sí. Listo, entonces debo ser yo. Hágale, amiga. Bienvenida. Empiece. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a Él es el camino por la invitación, por permitirme estar con ustedes nuevamente para compartir estos momentos tan especiales de oración. Vamos a encomendarnos muy especialmente en esta noche, vamos a hacer una pequeña oración, iniciando pues esta noche, encomendándonos al Espíritu Santo para que Él sea el que ponga en mi boca las palabras que debo de decirle, cómo debo de decírselas, lo que debo de callar o cómo debo de actuar. Gracias Espíritu Santo por hacerte presente en este momento, en este lugar y en el lugar donde están cada uno de los que hoy nos están escuchando. Gracias Espíritu Santo por hacer morada en mí y en cada uno de ellos. Gracias Espíritu Santo por hacer de nuestras vidas lo que Dios quiere que seamos. Te pedimos que en esta noche tu presencia habite en nuestros corazones, tu presencia se haga en cada uno de los corazones que hoy están dispuestos y que vinieron a estar dispuestos a escucharte y a escuchar tu palabra. Que esta palabra haga, deje huella en los corazones de cada uno y no solamente en los corazones, sino también que quede grabada en la mente de cada uno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, para mí es un placer de verdad estar acá. Muchos ya me conocen, otros me han escuchado, o ya nos conocemos en persona en la vigilia que hicieron en Nuestra Señora del Carmen, que también tuve pues como la oportunidad de estar allí compartiendo con algunos de ustedes este proceso tan bonito que Dios hace en la vida de todos nosotros, la vida de los que le abrimos el corazón, de los que lo tenemos como el centro de nuestro ser. Eh, de verdad que Él abre caminos, que Él toca corazones, que Él sana, que Él cambia, transforma la vida de todos, de verdad, los que creemos en Él. Y no solo los que creemos, sino que confiamos también en Él. Hoy pues el tema que me corresponde dar eh, es cómo o creciendo en la fe, ¿cierto? O cómo crecer en la fe. Pues realmente, hermanos, crecer en la fe, yo creo que es casi un regalo, ¿cierto? Es un regalo inmerecido, porque así son las cosas que el Señor nos da. No las merecemos, pero Él es así de bueno. Y porque sí, porque nos ama, por eso nos las regala. El mero hecho de que hoy ustedes estén acá conmigo, que estemos a través de la pantalla, eso ya es un paso de fe,
¿cierto? Es un paso de fe grandísimo. Eh, no es fácil renunciar a nosotros mismos para empezar a creer en Dios, para vivir del Espíritu. Muchos hemos renunciado a muchas cosas de la carne por, por vivir del Espíritu. Y créanme que vivir del Espíritu trae unas consecuencias, como cuando no lo hacemos tan bien, ¿cierto? Cuando vivimos de la carne simplemente, no escuchando la voz de Dios, no escuchando su palabra, entonces cuando vivimos de la carne también tenemos unas consecuencias. También cuando vivimos del Espíritu tenemos consecuencias, pero estas sí son, digamos que no son consecuencias, o sí, porque son positivas, no negativas. El Espíritu Santo va obrando en medio de nosotros. Muchas veces ni siquiera sabemos cómo sucedió, cuándo sucedió, por qué sucedió. Pero el Espíritu Santo es así, obra en todos y en cada uno de nosotros, conforme tengamos dispuesto el corazón, ¿cierto? Y el único que conoce esa profundidad del corazón es el Señor. Entonces, crecer en la fe no es simplemente pues como ir a misa un domingo, o como por ahí de vez en cuando rezar el Santo Rosario, o como por ahí de vez en cuando coger la palabra y leerla y ya. Eso no es crecer en la fe. Crecer en la fe es dar un paso, digamos, más allá, ¿cierto? Todas esas cosas que les mencioné sirven muchísimo, ¿cierto? Porque es como un camino que empezamos como a andar, pero crecer en la fe realmente es hacer viva la palabra de Dios en la vida de cada uno. Es decir, cuando cogemos la palabra, yo creo que empezamos a labrar camino de fe cuando empezamos a leer ese manual de instrucciones. Y no solamente leerlo, sino practicarlo, llevarlo a nuestra vida diaria. Eso es empezar el camino de fe y es comenzar. En algún momento de mi caminar en el Señor, de este proceso tan bonito, dije, yo quiero leer la Biblia, ¿cierto? Eh, pero tenía como el concepto de lo que siempre le dicen a uno, no, pero es que si uno se pone a leer la Biblia se enloquece. Y eso yo creo que es una mentira que nos han hecho crecer a muchos, a creer a muchos, de que si empezamos a leer la palabra, pues nos vamos a enloquecer. Obviamente, si esa palabra no es acompañada de la presencia del Espíritu Santo, quizás nos enloquezca, quizás eh, nos confunda, quizás lo haga, ¿cierto? Pero el mismo Espíritu Santo que inspiró a muchos a escribirla, ese mismo Espíritu Santo nos va a inspirar a nosotros a entenderla, porque las palabras, pues la palabra en la Biblia, si la leemos de corrido, créanme que va a parecer casi que una fábula, ¿cierto? Un cuento de cosas que ya pasaron, pero la palabra no, la palabra es viva y es eficaz y es diaria, la palabra es diaria y eso lo vamos a encontrar en Hebreos 4. ¿Alguien tiene por ahí la Biblia para que no lo lea? No me vayan a dormir allá, hermanos, al otro lado. ¿Sí me están escuchando o estoy hablando solita? Yo estoy esperando que alguien más la Sí, lea. sí, te estamos escuchando. Bueno, ¿y alguien quiere compartir la palabra en Hebreos 4:12? ¿O no tiene la Biblia a la mano? A ver, cuéntenme a ver. Bueno, y sí. Yo la tengo aquí, Sandy. No, ya. Ay, qué rico. Ahora sí, ya me animé porque ya sé que no estoy sola. Bueno, qué rico, Mabel. ¿No la puedes leer, porfa? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uy, qué bonito, ¿cierto? Muy bien, o sea, es eficaz. Realmente la palabra de Dios es eficaz, es fuente de vida. Yo puedo decirles a ustedes con conocimiento de causa,
no porque me lo estoy inventando, no porque lo escuché, no porque se lo oí decir a otra persona, es porque yo misma lo he vivido, que la palabra de Dios es así, es eficaz, es cortante. Ya les había dicho que en cualquier momento de mi caminar le escuché a un hermano decir que él había leído la Biblia y que su vida había cambiado muchísimo. Y bueno, no sentí envidia porque no, ni siquiera me gusta pronunciar esa palabra, pero sentí tantos deseos de sentir lo mismo que él sentía, que yo dije, yo quiero empezar a leerla, yo quiero empezar a leer la palabra. Y efectivamente así empecé eh, a leer la palabra. Obviamente el Antiguo Testamento es mucho más grande que el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces me propuse una meta de leer todos los días 2 capítulos del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, hasta que terminara de leer la palabra. Efectivamente, en la palabra hay cosas, hermanos, que uno dice, yo no puedo creer que esto esté acá. Es decir, es real que es un manual de instrucciones y que muchas veces fracasamos en nuestra vida porque no consultamos el manual de instrucciones. No sé si yo en la charla anterior yo les había dicho o les había puesto el ejemplo que cuando compramos un closet en Home Center y si no miramos el manual de instrucciones y lo armamos como creemos que se puede armar, nos pueden sobrar tornillos, arandelas, ¿cierto? Y el closet nos queda chueco. Igual pasa con nuestra vida y con la palabra. Si nosotros no leemos la palabra para, para guiar nuestros pasos, para caminar en la misma dirección que el Señor quiere que caminemos, nuestra vida se vuelve chueca. Se vuelve chueca, adicional a esto, no estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Y no solamente eso, sino que vamos a tener una cantidad de decepciones en la vida impresionantes, porque siempre estamos esperando algo de los demás, porque creemos que los demás que deberían de actuar como uno actúa, aunque eso es del inconsciente, ¿cierto? El querer, el esperar que otra persona actúe como yo quiero que actúe es algo del inconsciente. Entonces, muchas veces decimos, ay, pero yo no entiendo por qué esta persona actúa así, pues no debería sí, pero ese es mi parecer. Por eso es tan importante y tan enriquecedor también para crecer en la fe, vivir en comunidad. Cuando vivimos en comunidad también, entonces aprendemos a respetar las creencias de los demás, aprendemos a respetar su ideología, su credo, su forma de vestir, su cultura, aprendemos a respetar todo, porque creciendo con los hermanos y creciendo en comunidad, vamos a ver que Dios hace una cantidad de diferencias, hace a todos los seres humanos diferentes, así como podemos ver en el campo las flores, todas tan bonitas y tan diferentes, así somos los seres humanos, tan bonitos todos, pero tan diferentes, ¿cierto? Muy similares, digamos que en el contexto del cuerpo humano, por decirlo así, somos muy similares, pero el interior, que es realmente lo que el Señor ve y lo que el Señor valora, todos somos muy diferentes. Inclusive podemos mirar en nuestras casas, algunos que somos eh, 2, 3, 4 hermanos y de ahí para adelante, y vamos a ver que todos somos diferentes, ¿cierto? A pesar de que somos del mismo papá, de la misma mamá, todos somos muy diferentes, actuamos diferentes, el carácter es diferente, nuestra forma de pensar, de actuar, o sea, es impresionante cómo uno puede ver todas las maravillas que el Señor hace. Igual pasa hasta con los mismos miembros de nuestro cuerpo. Si tú miras las manos, tu mano, son 5 dedos que tienen que vivir unidos y todos 5 tan diferentes, pero se necesitan. Así también es nuestra comunidad en la que vamos a crecer en la fe. Son dos temas que van pues como muy entrelazados, el crecer en la fe, pero también vivir en comunidad. De verdad que yo tengo un profundo respeto y amor por esta comunidad de ustedes. Él es el camino, es un regalo del cielo para todos ustedes los que hoy están aquí.
perseveren, casi que es un consejo, aunque no me lo estén pidiendo, perseveren, perseverar en la fe, es andar en esa comunidad. Son, no sé cuántos integrantes tiene, él es el yo aquí puedo ver que es 7, 3, 10, unos 12 o 13 personas, no sé cuántos son en Él es el camino. O por lo menos hoy conectados hay que unos 7, 10, 13 personas. Amiga, pues el chat como tal, pues el grupo es grandecito, son unas 150, pero que se congreguen y asistan a cosas, pueden estar para la gloria de Dios entre 30, 50. Sí, siempre Ya en mucha gente. 8 días, a veces son, cuando yo digo que es testimonio que no se va a grabar, se conectan 30. Ujú. Pero cuando no es un testimonio que no se va a grabar y no suena tan interesante, a veces son 15, a veces son 20. Ah, bueno, este no sonó tan interesante porque no hay sino como 10, no sé. Perdón, he dicho mucho sacate y con todo el respeto de mis compañeros, yo algún día diré que no me he conectado, pero usualmente, pues de lo que hace que entré, he tratado de no fallar, ¿cierto? De no fallar ni a mí, no es al grupo, es a mí misma y a Dios, ¿cierto? Entonces yo ya se le digo, Kate, no escribas que tal cosa y tal cosa, sino taque y listo. O sea, porque Claro, es que yo pienso que es que esto es un regalo, es que esto es un regalo de Dios, independiente que sea testimonio, que sea charla. Da eso tan bonito que estás diciendo. Si esta mañana escuchamos el devocional, el de Roca creo que es el que se llama el primero, hablaban de la palabra. Yo porque no te quise interrumpir, pero el audio que mandaron esta mañana es sobre la palabra, de obedecer la palabra. Entonces Dios no se equivoca, el tema no es errado, porque si ese audio fue enviado entre las 4 y 5 de la mañana y estamos terminando la noche, con esto que tú estás diciendo, es porque Dios nos quiere hablar. No es que nos quisiera hablar a 7 o a 8 peludos que estemos aquí, es a todos, ¿sí me hago entender? Entonces yo le digo mucho eso a Kate, no escribas qué es esto o aquello, no, arranque y punto, este es el link y pare de contar. Es como cuando uno va a la clase, el profesor usted le dice en qué terminó la clase, pero el profesor está en el libre albedrío de cambiarla. Hoy nos vamos para el parque, hoy la vamos a hacer práctica. Así, ¿listo? Y es verdad, ¿sabes? Hola Sandra. Ay, los Samuel, Sandra, te tan lindo. cabellitos de oro, ¿cierto? Samuel dice que Sandra tiene cabellos de oro. A mí Él sí, yo Mabel tiene también. toda la razón. Mabel tiene razón. Lo que pasa es que como las charlas normalmente son grabadas, y yo creo que sí, es una mala costumbre de que muchas personas probablemente dicen, ah, qué pereza, no voy a ver MasterChef porque igual queda grabada y mañana me la escucho. Entonces, claro, cuando realmente no va a ser grabada, porque cuando lo hemos dicho que no va a ser grabada porque la persona no quiere que se grabe, porque es un testimonio delicado o se siente mal o lo que sea, eh, no, sí, no debería decirlo. Pues usted se conecte y, ay, no sé, se grabó la charla, no se grabó. Pero no sé, tengo que empezar a aplicarlo, que así yo sepa que no se va a grabar, no decirlo, y pues el que se conectó bien y el que no, pues de pronto esa palabra no era para él. Sí, realmente en Dios no existen casualidades, ¿cierto? En Dios no existen casualidades. Hoy los que estamos aquí son los que el Señor escogió, ¿cierto? Los que el Señor escogió para escuchar su palabra, para traer un testimonio, porque de todas maneras yo nunca hablo de lo que no conozco, siempre hablo desde lo que ha acontecido en mi vida, en este caminar con el Señor. Entonces, eh, no, y siempre he pensado que así sea, que me inviten a mí y vaya a dar una charla y solamente llegue Mabel o Jorge o Manuel o Jason o Vero, bueno, lleguen 4 o 5, era para ellos, sencillamente era para ellos la charla y con toda seguridad que el Señor sacará frutos de lo que escuchen y de lo que graben en sus corazones. Entonces, Kate, yo también estoy por aquí, estoy conectada al celular de mi amiga, pero aquí estamos las dos.
Ay, tan lindo. Ay, qué bueno, de hermosa, qué bueno escuchar. Estamos en combo. Combo. ¿Qué Tan están lindo. comiendo? Mecateando. Mecateen, pues, que un encuentro sin mecato, eso no, Sí, sí, pasar. sacrilegio. ¿Usted ¿Cierto, qué Sandra? viendo con Un encuentro sin esas cosas comida. de TAS? No, 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 no. Bueno, Sí, no les muestro. eso es otra cosa en esta charla que les iba a dictar. ¿Los encuentros de ustedes siempre son virtuales o si tienen encuentros presenciales? Es de Sí, suma sí. ¿Sabes, importancia el encuentro sabes presencial. qué nos pasa, amiga? Que mira que en la iglesia donde teníamos nuestra PS contigo, en la iglesia solo tenemos espacio los viernes. Y son pues el único día pues como de la semana. Y, y ya estaba, digamos que para Corunum, ¿cierto? Ya ahora queda libre, pero la PS en la que nosotros vamos a quedar también son los viernes. Y las personas del grupo en su mayoría viven más bien retiradito y en la noche se les dificulta pues como las salidas, aunque creo también que es un tema pues como de disposición y demás, pero sí hacemos encuentros presenciales, pues recientemente los estamos haciendo al menos una vez al mes Sí, y esa es la súper. idea, seguirlo haciendo al menos una vez al mes. Supongo yo que pues en el momento que Dios nos preste un lugar y lo hagamos más a menudo, pues seguramente iremos 5, para que no empiecen a 4, molestar con pero él. irá creciendo en la Quieto. medida que Él lo Así, quiera y pues el humano se disponga y se preste. total, así es. El Señor va disponiendo y les va abriendo caminos, como lo decía al comienzo. El Señor va abriendo caminos, el Señor va allanando esos caminos y nos va colocando a todos en ese lugar donde Él quiere que estemos. Entonces, no forzar las cosas, pues tampoco, ¿cierto? Cuando a uno lo obligan a algo, con menos disposición va, no acepta las cosas, no acepta la palabra. Y la palabra es, como decía acá, como lo acabamos de leer en Hebreos, es fuente de vida y eficacia, es más cortante que espada de dos filos. ¿Por qué es más cortante? Porque duele en nuestra humanidad escuchar muchas veces que el Señor no quiere que vivamos a toda hora de nuestros desordenados apetitos sexuales, ¿cierto? Él quiere que vivamos del Espíritu. Cuando vivimos del Espíritu, somos capaces de escuchar el Espíritu de Dios. Somos capaces, con toda seguridad que sí. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, de verdad que mi vida empezó a cambiar. Fue real, total, verdadero. Mi vida empezó a cambiar y empecé a encontrar realmente una intimidad con el Señor, porque yo ya vivía esa palabra y la leía, pero no decía, por ejemplo, y el Señor le dijo a Pedro, sino que yo leía, cuando había un nombre propio, yo cambiaba ese nombre propio por el nombre mío. Entonces yo decía, el Señor, cuando hablaba del Señor le dijo a Pedro tal cosa, entonces yo decía, el Señor le dijo a Sandra tal cosa, ¿cierto? Entonces empezaba como a personalizarme de esa palabra, como a volverla viva y aceptarla en mi vida diaria. Y de verdad, créanme que mi vida ha cambiado demasiado. Yo soy otra persona, inclusive mm, yo misma miro en retrospectiva y digo, el Señor ha hecho unas cosas impresionantes en mi vida y sé que lo hace en cualquier otra persona que disponga su corazón, ¿cierto? Yo creo que aquí muchos tenemos ese testimonio de vida, de saber que el Señor cambió nuestro corazón, que el Señor ha tocado nuestras vidas, que nos falta mucho por mejorar, obviamente que sí, con toda seguridad que sí, pero ahí vamos ya en el camino, ¿cierto? Ya le dispusimos nuestra vida al Señor, le permitimos que entrara en nuestro corazón, que Él fuera el centro de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, que dispusiera de nosotros. Yo constantemente le estoy diciendo pues que me utilice para llegar a una, aunque sea una persona en el día, y ya con eso voy ganando, porque entonces en el año voy ganando 365 almas para el Señor, ¿cierto? No tenemos que en un día ganar 5 o 6 almas, no, pues si ganamos todo eso para el cielo, yo creo que se nos borrarían cantidad de pecados que hemos cometido. Pero por lo menos con dejar la semilla sembrada en una sola persona en cada día,
el mirar el año ya hemos ganado 365 almas para el Señor. Entonces, es muy indispensable, primero, vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque esta comunidad, así sea aquí de los que somos 5 o 10, que decíamos ahorita, que decía Mabel que si no se grababa antes de la charla o según la invitación, entonces asistían o no asistían, porque la veían interesante, porque no la veían interesante, porque la persona me cae bien o no me cae bien. Entonces, lo que vamos haciendo es que nosotros mismos nos vamos alejando y vivir en comunidad, muchachos, es demasiadamente necesario. ¿Por qué? Porque es que el testimonio de mis hermanos a mí me edifica. Yo muchas veces he escuchado hablar a algunos de mis hermanos en la comunidad que cuentan cómo el Señor fue transformando sus vidas o el encuentro que tuvieron con el Señor la primera vez. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? O sea, cómo el Señor se ha valido de cosas tan dolorosas en la vida de mis hermanos para llamarlos, para enamorarlos, para seducirlos. Igual me también, en una decepción amorosa, fue lo que me llevó a los pies del Señor. Pero hoy digo, bendita decepción amorosa, porque si no hubiera sido así, ¿qué sería de mí en este momento? No lo sé. Muchos en nuestras vidas tenemos que tocar casi que fondo, ¿cierto? Un momento de tribulación nos acerca al Señor, un momento de enfermedad, de desempleo, de abandono, de una ruptura amorosa, de una separación de esposos. Bueno, son tantas tribulaciones que ocurren en nuestras vidas y a muchos de nosotros eso es lo que nos lleva a los pies del Señor. Pero más adelante, y en el momento quizás no lo entendamos porque el dolor es impresionante, las lágrimas, uno no quiere vivir más, uno no quiere continuar en el camino, uno siempre piensa, ¿por qué a mí? Si yo soy bien, si tengo un corazón bueno, si no le hago mal a nadie, pues uno siempre piensa eso, pero realmente en el fondo también tenemos pues como muchas culpas y muchas faltas, ¿cierto? Que tratamos de no hacerle daño a los demás, pero finalmente hay comportamientos del ser humano que terminan afectando a los otros. Entonces, las tribulaciones, recuerden hermanos que aparte de purificar nuestra alma, nos acercan al Señor. Si nosotros entendiéramos sobre que el dolor nos acerca a Dios, créanme que no sufriríamos tanto los momentos de tribulación, los agradeceríamos infinitamente. La gente puede decir, esta Sandra está loca, ¿cómo se le ocurre decir semejante cosa? Decir que le voy a dar gracias a Dios por un momento de dolor, por la pérdida de un ser querido, la muerte de un familiar, del papá, de la mamá, de un hijo, la mutación de un miembro del cuerpo, cualquier cosa. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por Dios, por esto que me está pasando tan doloroso? Pero es de sufrimiento de verdad que nos acerca demasiado al Señor, demasiado, porque es el momento en que humillamos nuestro ser para conocer la grandeza del Señor. Todo lo que el Señor hace, dice en su palabra, en el manual de instrucciones, todo lo hace por amor, todo, todo muchachos, aunque no lo entendamos así, aunque no veamos que es así, uno dice, ¿cómo puede haber amor que Él me quite a mi papá? ¿Cómo puede haber amor del Señor que me quite a mi mamá si era la única persona que vivía conmigo, o si era mi único apoyo económico, si era mi único apoyo moral? ¿Cómo puede haber amor? Pero sí hay amor. Nosotros no entendemos los designios del Señor y hasta mejor que no los entendamos porque Él es tan grande que nunca ni los vamos a poder entender ni los vamos a poder aceptar. En nuestra condición humana nunca aceptaríamos el amor tan grande que Dios tiene, porque si así lo hiciéramos yo creo que lo haríamos sonreír todo el tiempo. Si aceptáramos que Dios todo lo hace por amor, pues imagínense en lo que Él hizo, entregar a su Hijo en la muerte y muerte de cruz por amor, ¿eso quién lo entiende? O sea, en nuestra realidad humana eso no es entendible. O alguno de ustedes está dispuesto a ceder a su hijo para que muera en la cruz por los pecados de los demás. Una Kate, por ejemplo, estaría dispuesta a ceder a Samuel y entregarlo para que muera en la cruz por los pillos que atracaron el banco la semana pasada. Yo creo que no, ¿cierto? No, uno se replantearía eso muchísimas veces. Yo sería capaz de ceder
a mi mamá a que muera en una cruz azotada, ofeteada, escupida, maltratada, para salvar a los que violaron a una hija. O sea, es que es muy, muy complicado entender el amor de Dios, mucho, pero, pero pidámosle a Él que nos dé esa gracia, ¿cierto? Por lo menos de sentirlo cercano y tierno con nosotros. Es muy, es muy, digamos que gratificante cuando le decimos al Señor, mi Señor, yo quisiera entender tantas cosas que haces, pero, pero como no logro entenderlos, por lo menos dame la gracia, porque tu gracia me basta, dame la gracia de sentirte cercano y tierno conmigo. Hay momentos en la vida, muchachos, que uno de verdad quisiera morirse. Yo no sé si a alguno de ustedes aquí les ha pasado eso, que uno se quisiera morir, como que ya no le ve la luz en el camino, como que todos los problemas, porque a mí todos, o porque he escuchado también muchas veces que dicen, yo no salgo de una para caer en otra, pero ¿qué me está pasando? Pero el Señor se olvidó de mí. Créanme que no, el Señor no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Somos nosotros los que nos olvidamos de Él, somos nosotros que nos vamos alejando, somos nosotros que no invitamos al Señor a que haga parte de nuestros hogares. Hoy en día a mí me impresiona mucho en mi oficina ver cómo la gente se aleja de Dios. O sea, no van a una Eucaristía, no rezan en familia, no hacen el Santo Rosario en familia y eso trae tanta paz, tanta paz. Enseñarle a los niños hoy día a que crean en Dios, a que lo amen, a que lo inviten a ser parte del proyecto de vida de cada uno. Pero entonces yo digo, ¿cómo van ellos a enseñarle a los niños si ellos mismos no lo practican? Es una responsabilidad muy grande para ustedes los que tienen hijos. Créanme que es una responsabilidad muy grande, porque a los hijos no solamente se les da las cosas materiales que necesitan, también se les tiene que enseñar la vida espiritual. Y si ustedes no la están viviendo, pues no van a tener cómo enseñarla, ¿cierto? Uno no da lo que no tiene, de lo que no tiene en el corazón. Entonces es muy importante que ustedes, Manuel, Vero, Solange, Jorge, Mabel, Jason, bueno, todos los que estén conectados, que tengan a Dios en el corazón, porque lo que ustedes tengan ahí es de lo que les van a dar, no solamente a sus hijos, sino a todas las personas que están a su alrededor. Muchas veces pensamos que, por ejemplo, vivir en esta comunidad o en esta pequeña comunidad de ustedes en Él es el camino, pues van a encontrarse personas que no son del agrado de uno, ¿cierto? Eso pasa y es normal, porque todos somos diferentes, porque todos tenemos una personalidad, porque todos tenemos vicios y cosas con las que diario batallamos, y eso choca con las demás personas, ¿cierto? Precisamente por las mismas formas de ser de todos, como lo decía al comienzo, todos tan diferentes. Mm, pero así fue la primera comunidad también primitiva, la comunidad que el Señor empezó a crear, ¿cierto? Jesús empezó a crear una comunidad donde invitó a Pedro, que no era el más calmado de todos. Pedro también tenía un carácter muy fuerte. Eh, Quizás Juan era un hombre más calmado, más amoroso. Judas, pues finalmente todos sabemos que era traidor, ¿cierto? Entonces, y así como ellos, todos los apóstoles tenían formas de ser diferentes. Y entonces eso fue lo que el Señor nos enseñó, que es que una comunidad no está llena de personas perfectas ni de personas santas, sino de personas que quieran conocerlo, que quieran seguirlo y que quieran amarlo. Y personas que el Señor, con toda seguridad que el Señor escogió esos 12 apóstoles porque vio también, Él que es el que conoce los corazones y la profundidad, que ellos podían dar más de lo que estaban dando en una barca, en una pesca. Ellos podían dar más, ellos podían disponer esos corazones para amarlo, para seguirlo, para enseñarlo, para dejarlo pues como esa ofrenda, digamos, de amor viva, que era enseñar luego de su muerte el camino que nos llevaría a Él, porque ya habían compartido con Él mucho tiempo. Y sin embargo, miren que al final, cuando el Señor muere, ¿qué hacen ellos? Se dispersan nuevamente y vuelven a su vida anterior, ¿cierto? Eh, pero ¿qué hace el Señor cuando resucita y se les aparece de nuevo? Volverlos a convocar, volverlos a unir
y ahí sí, enviarlos de dos en dos a que predicaran el Evangelio, a que se expandiera el reino de Dios acá en la tierra. Eso fue lo que hicieron ellos. Entonces, no nos achicopalemos cuando en nuestra comunidad hay alguien que no me cae bien, no me gusta cómo esta actúa, no me gusta cómo esta se viste, no me gusta cómo aquel habla. Bueno, es normal, porque una comunidad, digamos, que no funciona como debería de funcionar, y que esto se lo he dicho yo a Kate, es por el mismo orgullo, por la soberbia de cada uno de nosotros, porque dentro de cada uno existe un poquito de eso, ¿cierto? Un poquito de orgullo, un poquito de soberbia, si no es que es mucho. Entonces eso se nos va a dificultar nos da dificultad para entender a otro, porque siempre queremos pues como el embudo, todo para acá y nada allá, pero debemos de aprender primero a mirar lo que el Señor nos hizo y que eso también es agradable, porque ustedes se imaginan todas las personas como Sandra, muy horrible, todas las personas como Kat, pues muy horrible también, como Mabel, no. En la diferencia de lo que todos tenemos está como la grandeza. Todos tenemos cosas bonitas, todos tenemos valores, todos tenemos cualidades, todos tenemos una personalidad tan definida, pero todos nos necesitamos. Créanme que todos nos necesitamos. Es a ver, como en una comunidad, digamos, laboral. Hay uno que sabe la parte contable, hay otro que sabe de la parte financiera, hay otro que sabe de la parte jurídica, ¿cierto? Entonces, pero todos se necesitan para poder sacar esa empresa adelante. Así mismo pasa en la comunidad de fe, pasa en la comunidad, hace comer delicioso. Yo no sé de comer tan rico, pero entonces me bonita. A mi hermana le gusta, por ejemplo, mantener todo impecable, entonces ella organiza, todos nos necesitamos, así es todas las comunidades son así, la comunidad familiar, la laboral, la comunidad de fe, en nuestra casa. No podemos pretender que todos los hijos también actúen de la misma manera, todos son diferentes, ya lo había dicho ahorita, entonces es como ver la grandeza de Dios en todos los que nos rodean. Vamos a empezar a mirar eso, a empezar a aceptar al otro como es, aunque nos cueste. Eso hay veces se vuelve un reto, uno, de verdad que sí, un reto y también como una purificación del alma. Bueno, aquella persona que no me gusta, empezar a orar por ella. Ustedes no saben el beneficio tan grande. Yo creo que también se los había dicho en la otra charla. Ese es como un lema de vida que aprendí en este caminar, y es orar por el que no me quiere, y que eso no es fácil, no es fácil, mm, no es fácil entregarle al Señor en las mañanas a primera hora y decirle: Señor, yo te entrego a Jorge, porque no me soporto la forma de Jorge hablarme, me habla tan duro, Señor, o sea, él parece mi papá todo el tiempo, no me gusta cómo me habla. Yo te lo entrego, Señor, para que tú le llenes los vacíos que Jorge tiene, para que tú toques su corazón, para que le cambies su corazón de piedra por uno de carne y hueso, para que él no mire en mí una enemiga, sino una compañera, alguien que le puede también ayudar y aportar algo en la vida. O sea, eso no es fácil, muchachos, no es fácil, créanme que no es fácil. Y máxime si esa persona ha hecho hasta lo imposible por dañarme la vida. O sea, no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero las grandezas que eso trae a nuestra vida son impresionantes. La primera, eh, nos da muchísima paz en el corazón. Y la segunda, la persona va cambiando con nosotros totalmente, sin darnos cuenta. Eso es una cosa misteriosa, es misteriosa, esa es la palabra, es misteriosa, porque no nos damos cuenta cómo el Señor es que actúa en esas personas, solo lo venimos a ver con el tiempo. Puede que el Señor haga lo que no ha hecho en 10 años, puede que lo haga en un día, o lo que no ha hecho en un día, puede que lo haga en un instante, de que esa persona empiece a cambiar con nosotros, ¿cierto? Entonces, hoy hay unas invitaciones muy especiales, unas a vivir en la comunidad, en vivir en comunidad. Muchachos, no se separen de la comunidad,
perseveren. Los hermanos de fe nos ayudan a crecer, nos ayudan en los momentos de tribulación. Yo no sé si ustedes acá en esta comunidad, cuando tienen un momento de angustia o de dolor, se escriben en el WhatsApp y se dice, acompáñenme en oración por tal situación, ¿cierto? No sé si lo hagan, si lo hacen, me parecería una cosa hermosa. Son los hermanos de fe, la comunidad, los que nos ayudan a crecer. En los momentos de dificultad están con nosotros. Esos somos los hermanos de fe, esa familia que usted ha escogido, ¿cierto? Los hermanos de fe somos los hermanos que nosotros escogimos, los hermanos de sangre no los escogimos nosotros, nos los regaló el Señor. Crecimos en una familia y nacimos y crecimos, pero los hermanos de fe sí nosotros tenemos la oportunidad de escogerlos, de vivir con ellos en comunidad, de compartir. Entonces, ya que es esa la oportunidad de escoger de nosotros, pues aprendamos a amar esta comunidad, aprendamos a valorarla. Eh, yo inclusive con algunos de ustedes que ya tomamos nuestros temas, en algunos momentos de dificultad les escribo y les digo, oren por mí, estoy pasando por un momento de tribulación, acompáñame en oración. Y es verdad que he sentido esas oraciones, de verdad que las he sentido. El Señor ha sido grande porque dice en su palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre, donde hay dos o más que piden y claman al Señor por algo, Él lo concede. Entonces, de verdad que esas oraciones y ese acompañamiento de la comunidad es muy, muy importante. Yo les pido que no se separen de ella. En la palabra también habla, voy a buscarla por aquí y en este icono no me van a ver, pero mientras busco la palabra, en, en Romanos, vamos a ver, por aquí porque yo no me la sé de memoria, pero sí tengo mi Biblia subrayada demasiadamente grande. Dice, mm, pues así como nuestro cuerpo es uno, que es uno, consta de muchos miembros y cada uno desempeña su cometido, de la misma manera nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y en ese cuerpo cada uno es un miembro al servicio de los demás. Entonces mire que no son palabras mías, son textuales del manual de instrucciones. Todos nos necesitamos y nos necesitamos mucho, muchísimo, cada uno por sus, eh, por sus cualidades, por sus dones, por sus carismas. Todos los tenemos, sino que hay unos más dormiditos pues que otros, no la persona dormida pues entumida, no, sino los carismas dormidos porque no los practicamos, los dones dormidos porque no los practicamos, ¿cierto? Porque no invitamos constantemente al Espíritu Santo a estar con nosotros. Entonces, las invitaciones de este día es para que vivamos en comunidad, para que crezcamos en la fe, para que volvamos el manual de instrucciones de verdad, una guía en nuestras vidas. Yo quisiera saber y escucharlos un poquito si alguno de ustedes ha tenido que tomar decisiones muy fundamentales en la vida y se las ha consultado a Dios en su palabra y han encontrado respuestas de Él. Me gustaría escuchar de alguno entre los que estamos conectados. Se durmieron. No, yo voy a esperar a ver si alguien lo dice o si no lo digo. Un ejemplo. Bueno, yo puedo participar. Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Caro. Bueno, yo ahorita me sentí muy identificada con algo que estabas diciendo de orar por los enemigos. Yo tenía una situación cuando estábamos en la oficina presencial antes de salir a la pandemia con una compañera que pues yo siento que ella no me soportaba. Yo digo que ella, pues porque yo sí la soportaba. Yo sabía que ella no me soportaba a mí porque con solo la mirada pues la sentía. Y ella no me soportaba, o sea, ni que yo hablara, como que yo ni existiera, pues.
Y me tenía muy preocupada porque ya hemos tenido pues como encontrones, por decirlo así. Esa situación me tenía muy incómoda y yo se la expresé a Kate, creo que fue en sanación de corazón, y ella me dijo que había que orar mucho por ella. Entonces yo le dije, ay, Kate, de verdad me cuesta mucho porque esta niña, pues yo siento que pues uno tal vez tiene malas actitudes, pero siento que directamente con maldad yo no le he hecho nada, simplemente no soporta mi presencia. Sin embargo, sí me quedó sonando mucho lo que me dijo Kate, que pues Kate está muy preparada y yo lo voy a intentar. Y en toda la pandemia oré mucho por esa muchacha, todo el tiempo la mencionaba en mis oraciones, oraba y oraba y oraba. Inclusive antes de entrar a la presencialidad, esta niña empezó a escribirme al WhatsApp, a contarme cosas, a escribirme. Yo dije, ¡Ah! Dios, o sea, yo ya había escuchado que había que orar por los enemigos, pero me costaba demasiado, demasiado. Y lo hice y de verdad que eso fue milagroso, completamente milagroso, porque la pereza que me tenía esta niña era impresionante. Les quería contar como esa partecita. Ay, Caro, me encanta ese testimonio de vida, me encanta, porque es que yo lo he podido vivir en mi trabajo, en mi vida personal, o sea, me encanta, y mira que el Señor es tan bacano con nosotros que nos da la oportunidad de que sepamos que luchó nuestras oraciones, ¿no? ¿Te parece una A cosa mí me loca? pareció súper loco porque ella tenía muchas amigas en la oficina y yo era un cero a la izquierda y de repente renunciaron unas compañeras, otras la hicieron a un lado y finalmente yo eres que la amiga de ella en la oficina, de así, de la nada, pues de la nada no, de Dios nuestro Señor, pero la verdad yo dije, no, pues yo que voy a orar por esta muchacha y esta muchacha con esa prepotencia que se gasta, Dios mío, dije que Dios me perdone, que el Espíritu Santo ni le entra, dije yo. Así dice. Sí, sí, porque sí, o sea, una arrogancia nivel Dios, como dejen por ello, pero ¿a son de qué? ¿Por qué? O sea, yo, ¿por qué voy a orar por ellos si yo no le he hecho nada, Dios mío bendito? Y lo hice, y yo en este momento, si alguien me dice, ay, no, esta persona tal cosa, inmediatamente le digo, tienes que orar por ella, tienes que orar por ella, no hay de otra, porque ya me pasó. Y viste que el Señor sí obra milagrosamente, porque mira que sí le dio paz a tu corazón, y mira que la muchacha empezó a cambiar contigo, hasta el punto que te volviste su confidente. O sea, ¿Cómo te parece? son los extremos, es que el Señor es una cosa loca, el Señor es Impresionante, sí. sí, demasiado impresionante. Yo sé que sí, güey, y eso hace que incremente tu fe, ¿sí me entendés? Porque mira que tú ya lo volverías a hacer por otra persona, con toda seguridad que sí, primero. Segundo, lo recomiendas. Entonces, cuando tú recomiendas algo es porque ya tú lo has vivido, ¿cierto? Porque ya tu experiencia te hace hablar de eso que ya viviste. Entonces, pues es una cosa impresionante. Yo hace mucho tiempo recomiendo eso porque yo me he quitado de encima unas personas que me tenían azotada, se los juro, azotada. Y yo no hago reclamos, es decir, ¿usted por qué me trata así? Si yo no le he hecho nada, yo no hago reclamos, nada. En silencio totalmente empiezo a orar por la persona y a entregársela al Señor. Eh, Ay, no, yo quiero leer todos los que me ponen y no alcanzo a leer, me da un pesar perderme esos mensajes. No, créanme que me parte el alma, ponen unos mensajitos ahí y no los alcanzo a leer. Amiga, yo te lo leo, pero solamente si estás en el celular, le das en los tres punticos y dice mensajes de la llamada. Inténtalo y ahí te sale. Los tres Eh, puntos, mensajes de la llamada. Sí, ay, sí, pero entonces me pongo a leerlo ya, entonces ya no soy capaz de seguirles hablando, yo no soy capaz de hacer, yo parezco un hombrecito, no soy capaz de hacer muchas cosas a la vez. Ay, disculpan los Eh, hombres. Hay básicamente una persona que fue Verónica, colocó que ella lastimosamente no ha consultado en la palabra directamente una decisión, pero sí por medio de la oración y personas de la comunidad y lo ha escuchado. Milena acaba de poner, yo les cuento que con mi esposo siempre hablamos de la ilusión de multiplicar la familia con hijos, pero después de mi primer parto sentía sustico pensando en volver a comenzar y tener otro bebé. Cierto día la Biblia me dijo en Salmos 113, Él hace habitar en familia, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y Milena está a punto de tener bebé.
Ay, no, qué hermosura, me morí, me morí, me morí. Ay, no, de verdad, créanme que es que el Señor hace unas cosas tan grandes en la vida de todos nosotros. Muchachos, basta con que le abramos el corazón, basta con que le digamos, Señor, yo quiero estar contigo, Señor, habita en mi corazón, Señor, ven y haz morada en mí. O sea, son micro oraciones, micro, porque eso no tiene ni siquiera un renglón, esa oración no tiene ni siquiera un renglón, pero produce tanto efecto o estarlo repitiendo constantemente, el Espíritu Santo vendrá sobre mí y el poder del Altísimo me cubrirá con sus sombras. O sea, son cositas que no te demoras, son micro oraciones, pero que te van a tener todo el día conectado y eso hace crecer tu fe porque dice San Pablo en la carta a los Hebreos, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tenemos fe, hay esperanzas de las cosas que no vemos, de las cosas que son verdaderas. La fe es un principio, muchachos, la fe es un principio de acción y de poder. Créanme que con quejarnos ante el Señor no vamos a conseguir que mueva su mano, no lo vamos a conseguir, créanme que no. Pero cuando le decimos en nuestra conversación con Él, gracias Señor, por algo que quieran pedir y todavía no lo tengan, y entonces un empleo. Entonces, sí, ya enseguida se la repito, Vero, enseguida le repito la oracióncita. Em, Cuando, por ejemplo, alguno de ustedes esté pidiendo un trabajo porque no tiene hace mucho tiempo trabajo, dígale, Señor, gracias por este empleo que me diste, gracias porque es más de lo que yo esperé. Así todavía no lo tengamos. Empezar a, dice la palabra, todo lo que pidáis al Señor, pedirlo dando gracias y lo vas a obtener. Claro, es que eso se llama fe, eso se llama fe y eso mueve la mano de Dios a actuar. Pero si empezamos, Señor, por Dios, yo he enviado 50.000 hojas de vida y porque nadie me llama. O sea, esa quejadera, si a los seres humanos no nos gusta el Señor, yo creo que tampoco le Oiga, gusta. por ahí hay otro pedacito que es sobre el agradecimiento antes de, perdón que le interrumpa, Tranquila. cuando le hago a veces la novena de Santa Marta porque la quiero mucho, Sí. eh, ella en la parte dice, cuando va a resucitar Lázaro, Ujú. Jesús dice, y mirando a los cielos, dio gracias, o sea, yo me aprendí ese parrafito, y mirando a los cielos, dio gracias, o sea, primero le dio gracias a su papá, o sea, hasta él mismo le dio gracias y después hizo la petición de resucitar. Así es, así es. Y todo lo que pidamos al Señor Mabel, todo lo que pidamos, pidámoslo dando gracias. Vea, yo tengo el último testimonio que les puedo contar es, yo venía pidiendo un ascenso laboral, yo creo que hace como unos 10 años. No se daba, pero no se daba también porque en mi interior habían cosas, digamos, de esclavitud, ¿cierto? De ataduras. Y solamente en medio de la oración me fui dando cuenta de eso, ¿cierto? En medio de la intimidad con el Señor me fui dando cuenta de esas ataduras que yo misma había hecho sin saberlo, sin saberlo. Me fui atando y no fluía. Gracias a Dios, pues siempre he tenido empleo, pero no avanzaba, siempre era como con el mismo empleo estancada, ¿cierto? Y yo le pedía y le pedía al Señor, Señor, ayúdame, yo necesito un ascenso laboral. ¿Cómo les parece? Un ascenso laboral, Señor, ayúdame. Claro, el ascenso laboral lo tuve, me recargaron de trabajo a la lata, pero no me pagaban por él. Entonces era con el mismo salario, pero con más carga de trabajo. O sea, ni siquiera lo sabía pedir, no sabía ni siquiera cómo pedirle al Señor. Cuando empecé a leer la palabra y entender que le daba gracias al Señor por todo lo que tenía, entonces empecé a decirle, Señor, gracias por el ascenso económico que me diste. Gracias por ese ascenso económico. Y empecé a pedir por el ascenso económico. Ya el laboral lo tenía porque tenía carga de trabajo. Empecé a pedirle dándole gracias por el ascenso económico. Empecé a sanar mis finanzas, a pagar el diezmo porque no lo hacía, cualquier pesito
me llegaba de extra, inmediatamente me compraba unos tacones maravillosos, un bolso del mismo color de los zapatos, o sea, pero se me olvidaba que le tenía que devolver a Dios siquiera el 10% de lo que Él me estaba dando. Nosotros somos muy amarrados en lo que tenemos, muy, porque somos egoístas. Precisamente eso hace que nosotros tampoco avancemos, que no avancemos en la fe, que no crezcamos en la fe, que no veamos las bendiciones de Dios abrirse en nuestras vidas, porque somos egoístas hasta con el Señor, el que nos da todo y nos cuesta muchísimo devolverle siquiera el 10% de lo que Él nos da. Entonces, yo empecé a pedir por eso, empecé a pedir por eso, y efectivamente en el tiempo de Dios me dio el ascenso económico. Obviamente tuve que pasar por muchas tribulaciones, pero pensaba también en eso, por eso es tan importante leer ese manual de instrucciones, porque en la palabra decía que no había bendición sin tribulación. Entonces, eso me fue llenando de mucha fe y de mucha esperanza. Yo decía, Señor, en cualquier momento que tú lo decidas, listo, no importa. Enséñame a vivir con esto poco que gano, que por lo menos pueda cubrir las necesidades de mi casa, que puedan cubrir las responsabilidades que tengo. En tu tiempo, Señor, yo sabré esperar. Pero si ya tú me lo prometiste, yo sé que lo vas a cumplir. Y un día en oración le dije, pues yo como que soy también muy empeliculada con el Señor, o me volví así, pues, tan parcera de que hay veces me empeliculo como cuando uno se empelicula con un novio. Y le dije, bueno, si no me lo vas a dar, no hay problema, está bien, ayúdame a convivir y a aceptar lo poco que me estoy ganando. Pero hazme una buena administradora de estos recursos. Yo ya lo había leído en la palabra, en la parábola del buen administrador de las monedas. Le dije, enséñame a ser una buena administradora de estos recursos. Y ahí empecé a sanar las finanzas. Ahí empecé a pagar el diezmo. Créanme, muchachos, créanme que no les estoy chicaneando. Muchas veces me quedaba sin pasajes, pero pagaba y de la nada resultaba plata. ¿Cómo? No sé. Eso es como les dije ahorita, es una cosa milagrosa, totalmente milagrosa. Muchas veces me quedaba sin pasajes y yo decía, Señor, ¿qué vamos a hacer para venir el lunes a trabajar? Usted sabe que en bicicleta yo no me vengo. Yo en taconada y en bicicleta pues como que no me da. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El lunes ya no tengo pasajes. Y de la nada ese fin de semana aparecía plata. De la nada me pagaban algo que me debían y que yo ya hacía perdido. Me daban un regalo de cumpleaños por allá cuando ya no se usaba, como 3 o 4 meses después, 5 o 6 meses cuando ya no se usaba, ya no te había dado nada, te traje esto. O sea, es una cosa impresionantemente milagrosa. Pero el Señor dice en su palabra eso. Dice, pruébenme en eso, para yo demostrarles si bendigo o no sus vidas abundantemente. Yo porque créanme que le estoy pidiendo tanto a Dios que grabe todos esos capítulos en mi mente para poder recordar y decirles, miren, en tal parte, en Miqueas tal, ahí está esto escrito. Yo desearía con todo mi corazón. Amiga, yo me lo sé de memoria, yo no sé, seré muy interesada, pero ese me lo aprendí de memoria y muy rápidamente, porque como vos decías ahorita, uno a veces lee algo y dice, ¿es en serio que esto está acá? Y yo no lo había leído. Y es Miqueas 3:10 creo que es, que dice, traed todos el diezmo al alfolí para que mi casa tenga alimento, y probadme en esto, dice el Señor. Si acaso yo no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ti tantas bendiciones hasta que sobreabunde. Y literal, la palabra se vuelve real y cuando uno la lleva a la práctica es donde realmente pues la Funciona. ve funcionar. Así es, Miqueas. Miqueas que Sea 3:10, buscado vivir. no, no es Miqueas 3:10. No, pero yo sí sé porque es que yo también lo he leído. Está buscando acá. Miqueas 3:10. No, Trae diezmo al alfolí. Entonces, ¿cuál es? A ver. Malaquías 3:10. No Miqueas, sino Malaquías 3:10. parece, no te Permítame, preocupes. Malaquías 3:10.
Malaquías 3:10 dice, traigan los diezmos íntegros a los almacenes del templo, para que no falten víveres en él. Pónganme a prueba, procediendo así, dice el Señor del universo, y verán cómo abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes bendiciones a raudales. Es una cosa loca, es de verdad. Y yo lo pude comprobar, muchachos. Yo lo tengo subrayadito en la Biblia, les voy a mostrar que no es mentiras, pues para que no crean que yo les estoy chicaneando. Ahí se verá la Biblia. Ahí se ve. Se ve. Yo no la veo, amiga. Sí, yo la veo. Y ahí, Sí, Está saltada como entre amarillo y verde. total. Mire que yo tenía señalado eso porque de verdad que yo ya lo había experimentado. Yo había experimentado esa palabra que dice ahí. Por eso yo les decía ahorita en el recorrer de la charla, les decía, la palabra uno la hace viva en la vida de uno, eso es crecer en la fe, volver la palabra de Dios, volverla viva en la vida de cada uno. Cuando yo empecé a sanar las finanzas y a pagar los diezmos, empecé a ver la mano de Dios a obrar en mi vida. Lo que les estaba contando ahorita del ascenso económico, yo le pedía al Señor le pedía un ascenso como profesional. Yo trabajo en el área, en el servicio público, pues, en servidora pública. Entonces yo le pedí a él que por lo menos me ascendiera a profesional universitaria para poder escalar. mm, Allá es por escalones, digámoslo así, y unos son asistenciales, otros son técnicos, otros son profesionales, otros son asesores, y bueno, y está el señor alcalde, ¿cierto? Los secretarios de despacho, asesores y el señor alcalde. Yo deseaba a profesional universitario, ¿cierto? Y le venía pidiendo al Señor, Señor, ayúdame a ascender a profesional universitario. Y yo ya estoy corriendo los últimos 10 años para mi pensión y no quiero que quede muy bajita. Ayúdame, ayúdame con eso. Y lo que yo les decía ahorita, así me quedara sin pasajes, yo pagaba el 10, lo pago todavía, no pagaba, pago el 10. Eh, y en el momento en que menos lo esperaba, cuando ya me había relajado como estar pidiéndole eso al Señor, y un día, ay, bueno, Señor, si no me lo quieres dar, no hay problema, yo sigo viviendo con esto que me estoy ganando, y bueno, aprender a ser buena administradora de estos recursos. Cuando ya me relajé, no estaba tan tensionada, puse todo en sus manos, Él hizo la obra. Él hizo la obra y no solamente me dio lo que yo estaba pidiendo, sino que me dio mucho lo que yo estaba pidiendo. Entonces, yo con esto de verdad que los quiero invitar a que lean la palabra de Dios, muchachos. Yo he encontrado tantas respuestas, de verdad, demasiadas respuestas. Un día de estos que nos veamos de manera presencial, yo quisiera llevarles el cuaderno que saqué de respuestas y yo ya se los había contado a ustedes. No sé si lo recuerdan, pero tuve que sacar un cuaderno de respuestas del Señor porque eran literal verídicas y no siempre vamos a encontrar respuestas que nos gusten, no siempre. En algún momento me ha jalado las orejas y me ha dicho, ¿por qué pones esa cara? Así me contesta él, ¿por qué pones esa cara? ¿Por qué te sentís pues como a toda hora como la víctima, pues, y también has hecho daño? Y es verdad, y es verdad. Entonces, por eso decían la palabra ahorita que les decía, es un arma como cortopunzante, ¿cierto? Porque no todas las veces vamos a escuchar del Señor, hay cosas de ternurita, sí, yo te voy a dar, sí, no. Hay veces que nos habla durito, pero eso nos exhorta a cambiar. Y de verdad que yo me sentí, digamos bueno, no sé cómo se dice, aludida, pues, creo que sí. Cuando el Señor me habló así, me ¿por qué pones esa cara? Yo decía, Dios mío, tiene razón. Yo por qué me quejo y poner esa cara era como porque me estoy quejando. Si tengo empleo, si tengo familia, si tengo gente que me ama, si tengo gente que me acepta, si puedo respirar, si puedo caminar, o sea, poner esa cara no es pues estar haciendo mala cara, aunque también hay veces la hago, ¿cierto? Que eso ya es como cuando me concentro mucho termino haciendo mala cara sin estar enojada. Y, y bueno, eso también tiene que ver como con cosas pues como de nuestras heridas interiores, pero que ahí vamos pues como mejorando. Pero
pero de verdad prueben al Señor con eso, leyendo su palabra, pagando los diezmos, eh, eh, haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Yo ahorita, la palabra que dijo Kate, ¿qué palabra fue la que dijiste ahorita? No Malaquías, sino Miqueas. Malaquías 3:10 es la del diezmo. Sí, pero tú habías dicho, bueno, porque por acá en Miqueas también lo tengo subrayado. En alguna ocasión yo le pregunté al Señor, bueno Señor, ¿qué es lo que vos querés de mí pues? Decime qué es lo que querés. Hay veces a uno, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasó muchas veces por la mente eso, ¿qué será lo que el Señor quiere de mí? Pues, mm, sí. Y en algún momento la respuesta que me dio fue, se te ha hecho conocer lo que está bien, lo que el Señor exige de ti ser mortal, tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. ¿A ustedes no les parece una cosa muy linda, una cosa loca de verdad? Uno dice, Señor, pero ¿qué es lo que quieres de mí? Y esto es lo que el Señor está diciendo. Esto es lo que el Señor quiere, que es ser mortal. Te dice, esto es lo que el Señor exige de ti, ser mortal. Tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Entonces, nosotros a veces pensamos que el Señor quiere de nosotros cosas que ni nosotros mismos podemos cumplir y no es así. El Señor lo que nos pide es esto, respetar el derecho, que es la relación con Él, y practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Entonces, todo lo que pongamos en nuestra vida, los proyectos que tengamos, Manuel, Vero, Solange, Jorge, Kate, Mabel, Carolina, los que estén, no puedo ver sino esas solos en pantallita, todo lo que queramos poner, todos los proyectos que queramos en nuestra vida realizar, pongámoslos en las manos de Dios y verá que nunca vamos a ser defraudados, de verdad. Si el Señor no nos los da en el tiempo que lo pedimos, es porque nos está puliendo en algo, quizás en responsabilidad, quizás en paciencia, quizás en misericordia, como lo decía aquí, porque hay veces que queremos todo para nosotros y cuando tenemos no compartimos con el más necesitado. Eso suele pasar también. Y como Dios sí conoce nuestro corazón y Él conoce nuestras intenciones, Él sabe para qué queremos más plata, Él sabe para qué queremos más casas, Él sabe para qué queremos otro carro mejor, ¿cierto? Entonces, cuando no practicamos ese amor, esa misericordia y no compartimos también con los que más necesitan, quizás el Señor no nos dé lo que estemos pidiendo. Y quizás también porque nos está puliendo. Yo no sé los que tengan papá, los que tengan hijos que sean papás, si le dan a sus hijos todo lo que ellos piden. A mí me enseñaron que no. A mí me enseñaron cuando yo pedía una cosa, que mi mamá y mi papá me decían sí, pero no es ya. Cuando tengamos con qué. Sí, pero no es O ya. se la tienen que ganar. O se la tiene que ganar, así de Ay, sencillo. pero yo Entonces, a mis hijos, pues vos crees que si perdieron 3 materias, ejemplo Juan Felipe que están de 16, yo ir a correr a comprarle la cadenita que me dijo que le diera. Una vez el niño Jesús no llegó a esta casa porque pasó eh, el año por un alambrado. Yo creo que dejó los yillos pegados de allá. Y mi hermano indignado, indignado. Eso pasó hace unos días. Yo sí, aquí no llegó el niño Jesús para Juan Felipe. De verdad, y era moco tendido y se tapaba la boca y me decía, no te puedo. Yo sí, así, así. Entonces yo digo, si yo a veces soy tan radical con ellos, ¿cómo será mi papá conmigo? así es, Mabel, así es, de verdad que sí. Y el Señor nos corrige con amor, aunque nosotros no lo veamos así, aunque creamos que nos está dando duro, que nos está castigando, que no se está fijando en nosotros, que no nos está escuchando. Nada, todo el tiempo nos corrige con muchísimo amor. Pero repito la oración que me dijiste que te la repitiera porque pronto se me olvida. El Espíritu Santo vendrá sobre mí y el poder del Altísimo me cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre mí y el poder del Altísimo me cubrirá con su sombra.
son esas microoraciones que yo hago en el día y, y me mantengo conectada pues como con él, ¿cierto? Y por ejemplo hoy que la palabra hablaba de la paz, Perdón que interrumpa. y claro, Ya que estabas repitiendo una oración, ¿puedes repetir esa de la ultimita que acabaste de decir? Esto es lo que el Señor quiere de ti, algo así. sí, sí, está en la palabra, está en Miqueas, Miqueas 6:8. Se te ha Ah, bueno, hecho, yo lo saco de ahí. eso, se te ha hecho conocer lo que está bien, lo que el Señor exige de ti, ser mortal. Tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia, caminar humildemente con tu Dios. Hay Muchas cosas, gracias. ay, de nada, Caro, hay cosas tan bonitas escritas en este manual de instrucciones y cosas que el Señor de verdad que va a ser efectiva. Hay gente que me ha preguntado, Sandra, ¿cómo sé yo que el Señor me promete algo y que lo cumple? Porque en estos días, yo creo que fue en el estado, no sé si fue hoy, en el de ayer, que coloqué todas las promesas que el Señor te ha hecho, tus ojos la verán cumplir, ¿cierto? Y yo soy testigo de eso. Yo puedo dar testimonio, no sé, como si como Pablo dio testimonio de su encuentro con el Señor, yo también doy testimonio de eso, de que las promesas de Dios se cumplen en la vida de uno. Una de esas era esa promesa que yo les conté ahorita. El Señor me había dicho que me la iba a dar, que me iba a dar ese ascenso, pero, pero fue en su momento, no en el mío. Por acá yo creo que yo había escrito la palabra que él me dio cuando le pedí, cuando empecé a pedir el ascenso. Me dijo, escribe lo que has visto y escríbelo en unas tablillas para que pueda leerse de corrido. Grábalo, Em, grábalo, y aunque tardar, espéralo. Eso está en el perfil de Taz. Ay, a mí también me encanta esa palabra, está en Habacuc. sí, está en Habacuc. Léelo, Te léelo, Kate. lo leo, espérate pues. Yo por eso le he insistido tanto en el tema de la escritura. No en vano el Señor nos lo plasma y nos dice pues como la importancia de escribir todo. Dice Habacuc, capítulo 2 versículos 2 3. Escribe la visión y declárala en tablas. Aunque tardare, espéralo. Así es, palabra de Dios. Sí, así es. Miren, yo cuando empecé a pedirle eso al Señor una vez, de verdad que sí, humanamente uno se cae, ay, no voy a volver a pedir eso, ¿será que no me lo quiere dar? Bueno, no, que no me lo diga. Pero cuando empecé a leer la palabra y a encontrar las respuestas de Él en la palabra, entonces le dije, bueno, Señor, si tú sí me lo vas a dar, muéstramelo en tu palabra para yo tener como esa esperanza, como esa ilusión de que algún día va a pasar, muéstramelo en tu palabra, pero si no me lo vas a dejar, también muéstramelo, para yo como que hacer el duelo a eso y echarlo como en un costal y hacerle el duelo y listo, lloraré un ratico, pero yo sé que esto me tiene que quitar, y esa fue su palabra, y a mí me impresiona mucho cuando yo le pregunto al Señor algo o de alguien, por ejemplo, si es alguien que se está acercando a mí, y entonces digo, Señor, esta es la persona que tú tienes para mí, y respóndeme en tu palabra, y si no, para yo alejarme de esa persona. Y literal el Señor me ha contestado, ese es literal que me contesta. Y me impresiona mucho porque siempre que voy a buscar la respuesta en oración me dice, o sea, el texto empieza diciendo así, respuesta del Señor. O el Señor contestó, o Jesús respondió. A mí eso me impresiona demasiado, porque yo digo, Amiga, yo Dios, quiero contarles una forma en que Dios nos habló hace poquito a Taz y a mí, muy, muy lindo y es muy directo. Y como vos decías ahorita, no siempre es como la respuesta que uno quiere, pero cuando uno aprende a conocer a Dios y uno en el fondo del corazón de verdad cree que Él es bueno, porque eso es muy importante, cuando hay dudas de la bondad del Señor, yo creo que ahí es donde uno no asimila sus respuestas y sus no, ¿cierto? total. Resulta que yo en el trabajo que tengo, pues es venta de apartamentos y obviamente pues hay un básico, pero también hay unas comisiones por cada venta, ¿cierto? Y resulta que esa comisión como tal por cada venta se da por dos condiciones específicas.
Entonces, yo llevo algunas, ¿cierto? Y de esas dos que le estoy haciendo como seguimiento, ya cumplieron las dos condiciones y yo ya podría reclamar la comisión, ¿cierto? El proyecto en el que yo estoy salió a finales del 2019 y a comienzos del 2020 llegó la pandemia, entonces afectó muchísimo el proyecto y lo retrasó. Entonces, el proyecto estaba para entregarse el próximo año en el 2023 y ya está para entregarse en el 2024. Gracias a Dios, pues sigue adelante, ¿cierto? Pero la constructora como tal, debido a ese atraso, dejó de recibir los abonos de los clientes porque muchos de ellos pausaron sus pagos hasta que la constructora no iniciara obra, ¿cierto? Y están dependiendo de un crédito constructor de Bancolombia que necesitan la mayoría de los proyectos para construir y son pues 17.000 millones de pesos. Entonces, aunque ellos tienen una alianza pues muy cercana con Bancolombia, Bancolombia les exige un socio para alimentar ese músculo financiero. La cuestión es que ellos a este momento están en ese proceso, el socio está revisando con lupa cada detalle, entonces en teoría están en un estrés tenaz que hace poco pues por un poquito mi compañera y yo vemos llorar a mi jefe, o sea, se puso hasta colorada. Y yo dije, ay, ayuda, no, Dios mío, que no llore, porque marico, ¿no? ¿Qué dice? Pero se le notó como el estrés tan grande y es una mujer muy de fe, incluso es proclamadora de la palabra en la iglesia de su comunidad, ella vive en Envigado. Y la cuestión es que le dije yo a Taz, ay, amor, no sé qué hacer, ¿será que es que mira, ya nos ganamos estas dos comisiones, ¿cierto? Pero vos sabes la situación que está viviendo en este momento la empresa y me da mucha cagada cobrarles esa comisión, porque aunque no es mucho dinero, cualquier cosa para ellos puede generar un estrés. Entonces Taz me dijo, pongámoslo en oración y preguntémosle al Señor si la cobramos, ¿cierto? Y yo, bueno. Y yo pensaba, bueno, marica, pues Dios habla, sí, pero ay no, ¿cómo nos irá a decir cóbrela o no cóbrela? Ay no, Dios, que podamos entender. Y como a los 2 días, yo me desperté en la madrugada, eran las 12:19 de la madrugada, 12:19 de la mañana, entonces me desperté, abrí el ojo, miré la hora, 12:19, perdón, las 12, 1:22, 1:22, era la 1:22. Y yo, ay, pucha, bueno, 1:22, normal, me volví a dormir. Volví, me desperté y cuando abrí los ojos volví a mirar la hora y eran las 3:22. Entonces, Dios, digamos que una de las maneras que me habla hace mucho tiempo es a través de las horas, de manera particular. Uno es muy bacano cuando uno identifica como su propia forma de comunicarse con Dios, ¿cierto? Porque como vos decías, todos somos diferentes y así mismo es la relación de Dios con cada uno. Él no nos habla a todos de la misma manera y está en uno tratar de identificar esa manera. Entonces, pensé en ese momento, ve, me ha mencionado 2 veces el número 22. Cuando me levante, cuando esté en el trabajo, voy a buscar 2:22 en la Biblia, ¿cierto? Porque me dijo 1:22, pues me desperté 1:22, luego me desperté 3:22, entonces yo dije, bueno, voy a buscar y yo lo siento en mi corazón y pues le dije al Espíritu Santo en ese instante, si tú quieres que yo busque esta palabra y me vas a decir algo, pues ayúdame a recordarlo, porque sufro un poquito de memoria, entonces me pongo alarmas para todo, porque se me van muy fácil las cosas. Entonces, estando en el trabajo, efectivamente se me olvidó buscar 2:22 y a las 2:22 de la tarde mi compañera me preguntó la hora y me dijo, Kate, ¿qué hora es? Y yo las 2:22. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo, hágale pues que ahí se lo recordé, 2:22. Me metí a Google, que es donde siempre busqué 2:22 y me salió segunda de Timoteo 2:22, que dice lo siguiente. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio buscan al Señor. Y yo, bueno, me metí a buscar qué significa. Yo sé qué significa la palabra, pero quiero profundizar porque algo me decía que había un mensaje puntual para mí. Y entre lo que uno muy superficialmente entiende, que es huir de las pasiones juveniles, la parte carnal, la parte sexual que ha sido muy marcada en mí, en mi pasado y en mi personalidad,
me metí a leer el texto completo y en parte de ese texto mencionaba el apego al dinero. Entonces decía que para las personas, especialmente para los jóvenes, desde su autosuficiencia, su rebeldía, su ego, eh, su crecimiento, se le hacía muy difícil depositar su confianza en la provisión que venía de Dios y que le costaba entender que el proveedor era Dios. Entonces yo dije, ay, pucha, esto puede estar relacionado con la pregunta de la comisión. Y en Instagram me metí ese mismo día en la tarde y estaban haciendo un en vivo de una de las páginas que yo sigo muchas páginas cristianas, y me metí al en vivo. Y en el momento en que me metí al en vivo, el muchacho le preguntó a la niña que estaba entrevistando en ese momento y le dijo, bueno, Pepita, entonces, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes que nos están escuchando en este momento? Entonces ella dijo, se los voy a parafrasear pues porque no sé exactamente cómo lo dijo, pero ella mencionó a los jóvenes son muy movidos por su carne, entonces es muy importante que busquen en intimidad pues como esa pureza de corazón que Dios quiere y desapegarse al dinero y entender que Dios es el proveedor y que el Señor pone en nuestras manos lo que Él quiera poner y Él destina el momento y la forma en que esa provisión llega a nosotros. Y yo dije, Dios mío, marico, o sea, Él no puede ser más claro y uno a veces, como las respuestas quizás no son las que uno quiere, porque yo hablaba con Tati y yo le decía, ay, amor, es que qué susto, apenas no nos las paguen, o esas personas renuncien, qué cagada, nos perdemos esa plata. Entonces uno esperaría desde su humanidad que la respuesta del Señor, claro, amor, pídela, ya la trabajaste, te la ganaste, dale, y que Él te diga, no, no la vas a cobrar, es muy duro, pero en ese caminar y en esa formación espiritual que uno va teniendo con el tiempo, uno cede y confía en Él y en la bondad, que uno realmente en el corazón crea que Él es bueno. Y lo hablé con Taz, fuimos a la iglesia ese día a misa y yo le dije, sí, en la palabra nos habla de eso, te voy a decir las señales que Dios me dio. No lo habló, pero se lo comenté y él me dijo, más claro no pudo ser, o sea, ya sería uno muy hasta Sí, conchudo, pues, sí. decirle, ay, Señor, no entiendo, me estás dando un mensaje, dame otra señal, o sea, ¿qué más señales quieres? Entonces fue hermoso y a este momento no he cobrado y no voy a cobrar las comisiones que se me sigan como acumulando hasta que el proyecto no empiece obra. Cuando el proyecto empiece obra y vea a las personas respirar, lo volveré a poner en oración. Y si el Señor, de alguna manera, porque Él es claro, Él es real y está vivo y no juega con nadie y es muy directo, pues las cobraré y tenemos paz y es hermoso. Amén, Y ya. amén, amén. Yo sé que es así, yo sé que es así, Mickey. Eso es un testimonio espectacular. Miren que no es mentiras y esa palabra, lo que decía que ahorita el Señor también se las dio y es muy linda, se las quiero compartir. Ese pedacito son como dos versículos, dice, y el Señor me respondió, escribe lo que has visto, consígnalo en unas tablillas para que pueda leerse sin tropiezo. Es una visión a largo plazo, pero vuela hacia su cumplimiento y no fallará. Aunque se demore, tú espérala, porque ciertamente se cumplirá sin retraso. Créanme, muchachos, que esa palabra y esa respuesta del Señor a mí me dio esperanza para seguir esperando en Él. Decir, listo, Señor, no es en mi tiempo, aprendí que no es en mi tiempo, es en el tuyo. Y si ya me dijiste que vuela hacia su cumplimiento y que no fallará, yo lo voy a esperar. Fueron muchos años pidiendo eso y en el momento oportuno el Señor me lo dio. Así como a Kate, yo estoy segura que el Señor le va a dar esa oportunidad de reclamar esas comisiones y van a llegar en el momento más oportuno a la vida de ustedes esas comisiones, vas a ver que sí. Y la empresa te lo va a agradecer, Kate, de verdad. Y el Señor te lo va a devolver a vos en muchas más bendiciones porque no van a ser solamente esas comisiones, van a ser muchas más comisiones que vas a poder reclamar. Casi que en fe te lo digo porque el Señor es así de bondadoso, de bueno y de misericordioso. Así es. Por allá escribía alguien, no alcancé a leer, que te preguntaban, Kate, ¿cómo hacías para saber de cuál libro? ¿Cierto? Porque 222 pueden haber de Ah, muchos bueno. libros.
Sí, eso me lo han preguntado varias veces. Ay, eso hablé como pastusa. No, yo me meto y así como cuando siento en mi corazón, busca esa palabra, ¿cierto? Y lo sentí desde pues la primera vez que me lo dijo, que yo estaba novatísima en el tema de la fe y ni siquiera sabía que era el Espíritu Santo que hablaba, sino que era un pensamiento mío reiterativo y es tan raro. Lo busqué y se asemejó con la oración que estaba haciendo en ese momento, una oración para un milagro muy imposible. Y él me habló en 11:22, Marcos 11:22, que dice, tened fe en Dios, me apropié de ella y salían varias. En ese momento, la primera que leí, cuando eran las 11:22 de la mañana y yo estaba orando por un milagro, por un milagro, no para mí, para otra persona, casi que imposible médicamente. Y la primera decía, Marcos 11:22, tened fe en Dios. Yo dije, ay, pues pucha, eso es para mí. Efectivamente, el bebé se sanó y hoy está con su familia. Entonces, y así me ha hablado de otras maneras. Entonces yo me meto y me sale la primera palabra, normalmente la primera, y está relacionado con un sentimiento de ese momento, una situación particular que estoy viviendo, si es algo familiar, me sale algo relacionado con la familia. Entonces yo leo, pues miro y yo digo, y me apropio de ella, es que el Señor no va a venir y nos va a decir audiblemente, sí, esa es, o sí, te dije eso, ¿no? Uno lo siente en el corazón, te da taquicardia, se te acelera el corazón, se te paran los pelos, te da calor, te da escalofrío y te taladra y te taladra y te taladra la mente y a mí me pasa así, no necesariamente con una palabra que busque a través de una hora o incluso a través de duraciones de audios, donde alguien me hace un audio, estoy hablando con una persona y ese audio tuvo una duración X y leo y está relacionado con lo que estoy hablando con la persona y le digo, mira, y le señalo el audio y le señalo el versículo, y es el Espíritu Santo que se encarga de penetrarte el corazón y decirte, esta palabra es mía, y la palabra lo dice. Tú lo leías ahorita, porque la palabra es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, y en otra parte dice que toda palabra que sale de Dios no regresa a Él vacía, sino que regresa con el fruto por el cual Él la mandó. Entonces, cuando una palabra viene de Dios, o sea, no regresa al vacío y Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, y no te la saca de la cabeza. Y hasta que tú no entiendes un mensaje, te lo repite y te lo repite, hasta que esa palabra surge efecto y así tú no la pongas en práctica, tú sabes en el fondo del corazón que es una palabra que el Señor te dio. Y lo bonito es cuando uno la lleva a la práctica, la cree, se apersona de ella como una promesa, como tú decías, es una promesa que él me hizo el ascenso y él no vino audiblemente y te dijo, Sandra, te voy a dar un ascenso. No, tú lo leíste en su palabra y tomaste la decisión en fe de tomártela personal. Y esa fe, que como dice su palabra, la fe hace que las cosas pasen, sucedió, Así porque es. tuviste. Así es, y es lo que les decía ahorita, eso es lo que mueve a actuar, lo que actúa y hace mover la mano del Señor, esa fe que nosotros le pongamos y que apersonalicemos eso. Entonces, ya para concluir, creo que me extendí, pero bueno, pero ha sido muy constructivo esto para todos los que estamos acá y los que quedamos. No olviden entonces leer Hebreos 4:12, que es la palabra de Dios, que es fuente de vida, y Romanos 12:4-5, donde está la diversidad de los miembros de la comunidad. Y es como el tema, pues como fue el tema central de esta charla, crecer en la fe, en su palabra, y también vivir en comunidad, porque eso también nos hace crecer en la fe. Hermanos, muchas gracias por haber estado acá. Que el Señor, como dice Kate, las palabras del Señor hoy que me utilizó a mí para decírselas, no vuelvan a Él sin haber dado fruto en cada uno de ustedes. Dios los bendiga grandemente, que el Señor obre en cada uno de ustedes, que el Señor los mire con misericordia, que los mire con bondad y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Un abrazo enorme, Dios los bendiga y feliz noche. Amén, amiga. ¿Y nos puedes dar la oración final, por favor? Sí, claro. Gracias, amado Padre de los cielos, por este rato de encuentro contigo, este rato de hermandad, de unidad, de amor, de crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por haber obrado en nuestros corazones,
por haber entrado en la vida de cada uno de nosotros, porque fue así una decisión de venir a unirnos contigo en oración, de estar en intimidad contigo y de crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por este rato de oración. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, pero también en los ausentes que por alguna razón no llegaron a conectarse. Gracias, Señor, por obrar en la vida de cada uno, por darle a cada uno lo que su corazón desea. Gracias, Señor, por poner en cada uno de ellos el deseo de conocerte, de amarte, de glorificarte, de exaltar tu nombre. Pero sobre todo, Señor, gracias por permitirle a cada uno de ellos sentirte cercano y tierno con ellos. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, entregando esta hermosa noche en tus manos, que nos permitas un descanso reparador, pero que mientras nuestros cuerpos descansen plácidamente, nuestra alma y nuestro espíritu te glorifiquen, te ensalcen, te alaben y glorifiquen tu santo y poderoso nombre. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias, amiga. Un Dios le pague por esa charla tan hermosa. Amén. Amén a ustedes. Un abrazo enorme. Gracias. Cuídense Gracias, mucho. risitos de oro. Un abracito. Un abrazo enorme para todos. Feliz noche.